Todo lo cambias, todo lo cambias con tu voz. El mundo transformas, el mundo transformas con tu vida. La muerte venciste, la muerte venciste, y por tu amor ahora soy libre, ahora soy libre. Me adoras,
Vida Nueva para el Mundo te informa de los próximos eventos. Nos da mucho gusto a Marta, mi esposa, y a mí poder invitarlos a todos ustedes ahora en el mes de octubre del año 2021. Es un nuevo hotel que vamos a disfrutar muchísimo porque no se imaginan la calidad de los alimentos, las habitaciones y todo. Y sobre todo que vamos a través de la Biblia poder continuar compartiendo el alimento espiritual que necesitamos como matrimonios y familias. Así es, estamos bien emocionados por este cambio. Estamos estrenando hotel que está increíble, como dice Armando. Y también los años anteriores hemos sido testigos de los increíbles testimonios de matrimonios renovados, restaurados, y estamos seguros que este año no va a ser la excepción. Así es que te animamos a que ya te puedas inscribir desde ahora para este 2021, que va a ser algo increíble. Estamos en nuevos comienzos y eso va a suceder con tu matrimonio. Así es que aquí los esperamos. Los esperamos. El Dr. Armando Alducin presenta Tomo 5 del Nuevo Testamento. Escucha la palabra de Dios y conoce con nosotros las revelaciones de la Escritura. Escudriñaremos la primera carta de Juan y Apocalipsis a través de 113 audioconferencias, en donde escucharemos las profecías, advertencias y exhortaciones que Dios ha realizado, con temas como la Trinidad, mensaje a las iglesias, el falso profeta, crecimiento espiritual, el pecado de muerte y más. Atesora la palabra y busca el crecimiento espiritual a través de 113 audioconferencias del Dr. Armando Alducin. Explora el llamado, promesas y pactos hechos a los hombres de fe que comenzaron el linaje del pueblo escogido. A través de 60 audioconferencias observaremos los hechos más importantes en las vidas de los patriarcas de Israel, presentados por el Dr. Armando Alducin. Conoceremos la vida de Abraham, Isaac, Jacob, José y más, en temas como el inicio de la fe, pruebas y bendiciones, avivamiento y redención. Guarda la palabra de Dios y persevera en el conocimiento de la verdad a través de 60 audioconferencias del Dr. Armando Alducin. Vida Nueva para el Mundo. Estás en familia.
parecen naranjas o esos naranjas que parecen, ya no sabemos qué cosa con ese semáforo, ¿verdad? Pero le agradecemos profundamente al Señor que podemos estar aquí reunidos. ¿Y sabes qué es lo más importante? Que le damos gloria a su nombre, ¿verdad? Dale ese aplauso, si Él es digno de todo reconocimiento. Y bueno, vamos a continuar. La semana pasada tuve el privilegio maravilloso de parte de Dios de estar compartiendo aquí un tema especial para el Día de los Padres, para todos los papás, y que entendamos lo que la paternidad bíblica nos enseña y cómo valorar esto. Pero vamos a retomar nuevamente el tema, la serie de iglesia. Y quiero iniciar con ustedes el día de hoy leyendo una porción del libro La disciplina en la iglesia de Jonathan Leeman. Vamos a continuar hablando el día de hoy acerca de este tema que es tan importante y tan olvidado en la iglesia. Dice así: la disciplina eclesial, que está hablando, eclesial es referente a la iglesia, es amor y muestra amor por las personas para que él o ella sean advertidos y traídos al arrepentimiento. Amor a la iglesia para que las ovejas débiles sean protegidas. Amor por un mundo que nos observa para que vea el poder transformador de Dios. Y amor por Cristo para que las iglesias obedezcan su santo nombre y lo ensalcen. Hemos visto que hay disciplina personal. Hace 2 semanas nuestro pastor Josué ya nos hablaba de esto, de la importancia de entender la autodisciplina o disciplina personal. Ya vimos con anterioridad también que hay una disciplina parental. La disciplina comienza en casa. El ejercicio de la paternidad implica disciplina. Y estamos ya en estas últimas ocasiones hablando de la necesidad de la disciplina eclesial, es decir, la disciplina ejercida aquí dentro de la congregación. Todas estas están descritas en la Biblia y esto implica el cuidado del alma de los hijos de Dios, la honra al Señor, el impacto verdadero a un mundo en tinieblas necesitado de esta luz de la iglesia. El mundo requiere ver esto, como veíamos en esta frase, en este párrafo que leímos de este libro de Jonathan Leeman. Es importante que nosotros, y ya vimos que Dios nos encarga a la iglesia el ejercicio de autoridad bondadosa. Normalmente cuando hablamos con disciplina, de forma inmediata nuestra carne impulsa un rechazo. Somos impulsados por esa tendencia al pecado que se manifiesta de esta manera, en la que hablamos de disciplina y ya estamos hablando de autoritarismo, ya estamos hablando de cosas que el pastor quiere comenzar a ejercer. Hace unos días en una consejería pastoral estábamos hablando con unos pastores y les estábamos indicando de algunas situaciones en esta congregación que estábamos señalando, y él nos comentaba y me decía, bueno, pues es que mira, pues ya este asunto de este hermano que tiene este conflicto, pues ya eso ya está en lo personal. No, hermanos, nosotros tenemos que entender de acuerdo al diseño bíblico, y por eso antes de hablar de la disciplina bíblica hablamos acerca de lo que implica el bautismo. El bautismo nos señala a cada uno de nosotros como miembros de la iglesia de Cristo, pero sobre todo nos señala como miembros de la iglesia local a la que pertenecemos. Y eso implica esta responsabilidad, y es lo que vamos a estudiar el día de hoy bíblicamente en las instrucciones de Cristo. Implica, cuando yo bajo a las aguas del bautismo, es un testimonio público. ¿Y eso qué significa? Le estoy diciendo a todo el mundo que es posible que sepa acerca de eso,
pero principalmente a la iglesia local, a mis hermanos que están aquí, les estoy diciendo: ahora yo soy miembro de esta congregación y tú, como mi hermano, tienes una responsabilidad sobre mí en disciplinarme si es necesario. Tienes la responsabilidad de exhortarme, porque es lo que dice la Biblia. La Biblia señala ahí en el Nuevo Testamento unos a otros, y eso me incluye a mí como pastor de esta iglesia. Unos a otros nos exhortamos, unos a otros nos amonestamos, unos a otros nos animamos. La iglesia es una grande bendición de Dios para nosotros, y así lo tenemos que mirar. Así es que es natural, todavía en ese residual de pecado que tenemos, que cuando hablemos de disciplina digan: bueno, está bonito, es teoría, pero conmigo no te metas. Mira, quiero que entiendas algo. Cuando nosotros rechazamos lo que la iglesia hace en esta interrelación como miembros, no estamos realmente rechazando a la iglesia, no estamos rechazando al pastor, no estamos rechazando a los diáconos, a los servidores, estamos rechazando a Dios. La autoridad, dice Romanos 13, aunque implica ahí directamente autoridades civiles, Pablo hace mención, una frase que amplía el concepto de autoridad. Y el concepto de autoridad dice que debemos de someternos a las autoridades. Y el que no se somete a la autoridad, el que resiste la autoridad, a Dios resiste. Tengamos esto en mente cuando nosotros pensemos que nuestra vida ahora como miembro de una iglesia tiene límites. Yo le decía a este hermano, es que si esta persona es miembro de esta iglesia, entonces ya no hay nada personal. Ya no hay nada en la cual yo pueda decir: ¿sabes qué? Hasta aquí, tú ya no te metas conmigo. No, porque como bien dijimos, si nosotros no ejercemos estas instrucciones de Dios de animarnos, amonestarnos, exhortarnos, entonces no estamos amando. Si nosotros no ejercemos disciplina dentro de la iglesia, no estamos manifestando amor real. Estamos teniendo nada más un amor sentimental, embriagado, dice el pastor Piper, con romanticismo. Pero no estamos ejerciendo la responsabilidad que Dios nos ha dado para cuidar de mis hermanos. Entonces tenemos que entender que muchas veces nos vamos a sentir, dentro de estos conceptos y ejercicio de disciplina, nos vamos a sentir invadidos. Y si tú te sientes así, qué bueno, porque lo que está haciendo Dios en tu vida es exactamente trabajando en algo que tenemos todos nosotros en nuestro corazón, que se llama orgullo, y que eso no identifica a un discípulo de Cristo. En Filipenses 2 el Señor decía que si nosotros tenemos a Cristo como algo digno de imitar, si somos humildes, tenemos que mirar a los demás, estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Si la disciplina la rechazamos, estamos evitando ese cuidado que Dios ha puesto sobre nuestras vidas dentro de la iglesia. Tenemos que ejercer y quitarnos ese concepto terrible que el mundo y la carne ha generado de autoridad. Creemos que la autoridad es que alguien nos hable y hasta tiemblo, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? No, la autoridad bíblica es una autoridad, como ya lo dije, bondadosa, en una manifestación de amor, no en una manifestación de debilidad. No confundamos eso, no confundamos la ternura con la debilidad. Cuando se manifiesta amor, puede ser amor con firmeza, pero nunca un deseo egocéntrico porque las cosas sucedan como yo digo, como yo quiero. Eso es autoritarismo. Que yo me sienta ofendido porque el hermano pecó, eso es una falta de entendimiento, la falta de entendimiento de la gracia.
que yo no pueda ejercer la disciplina solamente porque creo que yo soy mayor o porque yo tengo la autoridad de Dios para señalar y humillar de una forma negativa al hermano. Ciertamente dice en Hebreos capítulo 12 que la disciplina pudiera ser no causa de gozo, pero dice ahí también, pero trae fruto de justicia. ¿Por qué menciono esto? Porque no estés esperando que si se ejerce la disciplina sobre tu vida, te vayas a sentir bien. La Biblia nos enseña que no. Y esto es fácil de comprender. Cuando alguien te dice que algo está mal en tu vida, ¿quién de nosotros volteamos? Aleluya, gracias a Dios, porque sigo siendo un mentiroso. Ay, qué bien me siento de que alguien me haya cachado viendo lo que no debo de ver. No, no es causa de gozo. La disciplina en sí mismo produce una incomodidad, es natural, pero no por eso vamos a dejar de ejercerla, porque repito, sería no amarnos. Es más, no lo estamos haciendo, y hasta que comencemos a hacerlo entre nosotros, eso es una verdadera señal de amor. Dios está haciendo que nosotros ejerzamos esa autoridad que ayude a un discipulado verdadero dentro de la iglesia, que dirija a los miembros a la santidad, que las vidas sean edificadas y su nombre glorificado dentro y fuera de la congregación. Sin descartar, por supuesto, la importancia ya mencionada de la disciplina paternal, la iglesia que ama a Dios y que ama a sus hermanos va a ejercer este encargo bajo la guía del Espíritu Santo y las instrucciones bíblicas. Y esto es lo que nos va a llevar a un ejercicio de una disciplina apropiada. Así he titulado el día de hoy este tema: disciplina apropiada. Vamos a Mateo capítulo 18, versículo 11. Y aunque ya vimos estos puntos con el pastor Josué, ¿verdad?, de la disciplina personal y de la disciplina uno a uno, vamos a darle continuidad, pero quiero leerles que leamos desde el versículo 11, porque hay algunos puntos importantes y que se están incluyendo aquí en esta porción de la Biblia y que han sido terriblemente interpretados. Se han utilizado un texto que vamos a leer ahorita al final de este pasaje, que se ha utilizado de una forma tan equivocada, se ha utilizado para algo que se ha denominado guerra espiritual. Pero recordemos que cuando nosotros aislamos un texto de su contexto, vamos a tender a equivocarnos terriblemente en el entendimiento de lo que fue escrito ahí y con la intención de lo que para lo que fue escrito. Dice Mateo 18:11, el Señor Jesucristo hablando: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, ¿no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cierra tus ojos por un momento, por favor. Permíteme dirigir esta oración al Señor. Padre, venimos delante de ti confiando en la obra de Cristo Jesús. No podríamos venir en nuestros propios medios, recursos, Señor, solamente porque Cristo Jesús pagó lo necesario para que fuésemos justificados
y presentados delante de ti como justos y santos, que nos da la oportunidad de entrar a tu trono de gracia. Pedirte que el día de hoy obres con misericordia, seas oportuno en lo que quieres hablar, dirigir en nuestras vidas. Hay cosas que en el mal entendimiento de la disciplina y la autoridad, del ejercicio de la autoridad, que ha sido mal ejercido, muchos de nosotros hemos sido lastimados. La disciplina en nosotros ha sido corrompida por el pecado. Y Señor, el día de hoy queremos valorar tu palabra y valorar lo que para ti es importante. Permite que esto suceda, y no puede suceder por nuestra propia capacidad personal, solamente cuando tu Espíritu Santo nos hace entenderlo. Señor, si nuestro corazón por alguna razón está endurecido y hemos perdido el sentido de nuestra existencia, que el día de hoy comprendamos, entendamos y dispongamos nuestra vida a darte la gloria a ti, porque eso es lo que dice tu palabra, que para eso fuimos creados. Permite que con todo lo que aprendamos el día de hoy, en tu gracia lo podamos llevar a la práctica, y en esto tú seas honrado como Dios. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, y toda la iglesia decimos amén. La disciplina en la iglesia es la forma que Dios nos da como iglesia, como cuerpo de Cristo, como miembros, para que unos a otros seamos apoyados y nos conservemos, como dice aquí el Señor, como ovejas suyas, como hijos suyos, dentro del redil, dentro del cuidado de Dios, dentro de lo que Dios tiene como propósito para nuestras vidas al habernos llamado a ser sus hijos. Por eso leí desde el versículo 11. No quise leer directamente los siguientes pasos del proceso de la disciplina, sin antes contextualizar lo que Cristo está diciendo aquí y aprovechar, repito, para hacer algunas aclaraciones hermenéuticas, es decir, algunas aclaraciones en relación a la interpretación de algunos textos que, de acuerdo a lo que vemos en lo que está escrito, se han mal utilizado. Dice aquí en Mateo 18:11 que vamos a leer, ¿cuál es el tema que está utilizando aquí Jesús? Dice, porque el Hijo del Hombre, si tú lees el contexto, está hablando precisamente de esto, de aquellos que Dios ha salvado a través de la obra de Cristo Jesús. Y entonces dice, ¿por qué? Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Es decir, Jesucristo está asentando un argumento, está poniendo un precepto que nosotros tenemos que considerar para lo que continúa diciendo. Nos está diciendo aquí el Señor Jesús que es Dios el que salva, es Dios el que rescata de la condenación. Y vemos en el contexto bíblico en Efesios 2:8 que esa es la manifestación del atributo de Dios de la gracia. Esa gracia que hace que pecadores imposibilitados de autosalvarse. Nos está señalando aquí el Señor que Él tuvo que venir porque nosotros no podríamos ir nunca hacia Él. Estábamos en una condición de perdición. Estábamos en una condición en la que no sabíamos cómo regresar a Dios. Estamos totalmente incapaces. Si alguien tiene una duda de esto, solamente lea Romanos capítulo 3 para que te des cuenta que todos estábamos en una posición total de injusticia, haciendo puras cosas malas bajo el juicio de Dios. En Efesios 2 también Pablo dice que estábamos como todos los demás bajo la ira de Dios. Esa es la condición que la Biblia enseña de nuestra perdición. Cristo tuvo que venir y encarnarse porque ninguno de nosotros podríamos ir hacia Él. Entonces, para que quede claro en la mente de todos los que escuchamos esta afirmación, este enunciado tan poderoso de Dios, de su encarnación, entonces ahora nos pone un ejemplo para que entendamos el asunto. Y dice el versículo 12, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar lo que se había descarriado? ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor Jesús? Bueno, que la salvación es una decisión soberana del Señor por amor a aquellos que, como dice Efesios 1, Él escogió desde antes de la fundación del mundo.
Y nos pone este ejemplo. Lo natural es eso, que alguien que ama haga esto. Que alguien que estima una oveja deja aquí, ¿verdad? Con toda seguridad y se va. Es la intención de Dios. Y dice el versículo 13: y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Hay personas que han utilizado este texto para hablar de una forma totalmente equivocada de la religiosidad, ¿verdad? Y que está diciendo, ya ves, es más importante aquel que ha pecado más, que está lejos y que no está diciendo eso. Está hablando de la importancia de la intencionalidad de Dios para que nosotros seamos salvados. Esa solicitud de Dios y agrado por salvar, y lo está poniendo como un ejemplo a nosotros, sus hijos, para que entendamos el corazón precioso y hermoso de nuestro Dios. Y entonces el versículo 14 nos afirma: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Esos pequeños no son todos los seres humanos. En Apocalipsis 20 nos habla el Señor que va a haber personas que no reciben esta gracia de Dios. Esos pequeños, repito, son aquellos que Dios decidió salvar. Y que este regalo de Dios, dice aquí, que su decisión es irrevocable, permanente. No es la voluntad de vuestro Padre. Está haciendo una afirmación negativa. Es decir, está diciendo una imposibilidad. No podría suceder que alguien que Él decidió salvar se pierda. Es algo permanente, imperdible. ¿Por qué? Porque dependió solo, exclusivamente de Dios. No hay una disposición divina a quitar lo que nosotros no ganamos. ¿Quién lo ganó? Jesucristo, el Hijo de Dios. Ya lo dijimos, Él rescató con su propia sangre lo que nosotros no podíamos alcanzar. Estábamos destituidos de esa gloria. Y en este contexto de lo que está hablando Jesús, Dios entonces nos entrega a la iglesia este proceso para que eso que Él ganó nos haga mantenernos en ese camino, en esa línea, en ese propósito. Si Cristo lo ganó, entonces Dios nos está entregando ahora como iglesia este proceso para disciplinar, como ya lo dije, para que todos los que Él rescató, en medio de este grupo de personas que Dios nos ha dicho que nos mantengamos congregándonos, pero que nos mantengamos no solo congregándonos los domingos y que pensemos que eso ya es suficiente, sino que nuestra intención vaya más allá. Que los hermanos que están junto a mí, yo pueda ser un elemento usado por Dios para que ellos sean perseverados. Y entonces el versículo 15 en Mateo 18 nos enseña: por tanto. Ese por tanto es una unión al pensamiento anterior. Es decir, debido a, si entiendes todo esto, esta es la base, la salvación por gracia, lo que yo hice, lo que yo vine a hacer, dice Jesús. Y entonces, debido a esto, por tanto, ahora se dirige a nosotros y empieza con una condicional: si tu hermano peca contra ti. Y esto es muy importante para nosotros, porque muchas veces cuando venimos a Cristo y nos insertamos en una congregación, Dios pone esa necesidad de estar dentro de una congregación y venimos y nos congregamos. De repente tenemos la idea de que llegamos al cielo y que la iglesia es algo así como Cristolandia, que estoy llegando aquí y que los hermanos que están junto a mí le veo la carita. Y más, hermano, cuando volteas a verlo en adoración, no sé si ya lo has tenido la oportunidad, yo me imagino que sí. Desde acá se ve muy bien cuando están ustedes adorando. Se les ve unas caritas de ángeles.
Estás adorando y no podrías creer que esa persona hace 2 horas le habló áspero a su esposa. No lo podrías creer. Pero aquí en la iglesia, ¿cuál es nuestra, hermano? Que Dios te bendiga. Salvo algunas excepciones que hay algunos que ya vienen de plano así muy molestos y que le decan, les dice, hermano, ¿te puedes sentar aquí? No, yo me siento donde yo quiero. La mayoría de nosotros estamos en la congregación y tenemos nuestra carita de ángel, ¿verdad? Sí, ay, que Dios te bendiga, hermano. Ay, Señor, el Señor esté contigo. Y luego con el tapabocas, pues todavía nos ocultamos más. Pero tenemos que cambiar eso, porque Dios nos está diciendo que así no funciona la iglesia. Implícitamente el Señor te está diciendo, tu hermano va a pecar contra ti. ¿Y por qué va a pecar? Porque aun cuando es un redimido, en Romanos 7 nos enseña el Señor, aun cuando realmente te lo vas a encontrar en el cielo, todavía hay un residual de pecado en él. Todavía él va a cometer acciones que te pueden lastimar. Muchos de nosotros ya hemos sido lastimados dentro de la iglesia. Y lo que ha provocado eso, en lugar de venir a la Escritura y comenzar a decirle al Señor, bueno, Señor, ¿qué hago con esta lesión en mi corazón? ¿Qué hago con ese pastor que me habló mal? ¿Qué hago con aquel que me falló? ¿Qué hago con aquel hermano que yo esperaba que estuviera en un momento difícil y no estuvo? ¿Qué hago con la iglesia que no ha visto nada por mí? No. Somos tan orgullosos que ahora lo que hacemos es bajar una barrera en la cual yo digo, no pases esta línea, porque yo no quiero estar vulnerable nuevamente a una lesión en mi corazón. Pero quiero preguntarte algo. Si nosotros somos discípulos de Cristo, nuestro modelo a seguir es Jesús. Las pisadas que tenemos que seguir son las de Jesús. Y quiero preguntarte, ¿esa es la actitud que tuvo Cristo? ¿Las acciones de Cristo demostraron eso? Mira, dice en Corintios que si el diablo hubiera sabido lo que hubiera provocado la muerte de Cristo, por supuesto no lleva la cruz. Pero Jesús tenía la autoridad para que, estando allí en el dolor, estando ahí en la presión de Getsemaní, derramando hasta gotas de sangre de la presión tan alta que tenía, y poder decir, ángeles, háganme el paro. Bueno, así diríamos en mi barrio. Vengan sobre todos estos que me están lastimando. Pudo haber clamado al Padre y decirle, ¿sabes qué? Ya no quiero más. Ya no quiero más sufrimiento. Con el sufrimiento que tuve hasta ahorita, todo el rechazo de estos cabezones que estoy, todo eso, ya no quiero más. Eso no hizo Cristo. Fue tentado como tú y yo. Es una tentación a la que muchos hemos cedido, honestamente. A la que muchos de nosotros, a pesar de que a veces hay gente que se ha ido de la iglesia, pero hay muchos de nosotros que estando aquí tenemos esa misma forma de vivir la iglesia. Hasta aquí. Yo no quiero presentarme vulnerable. Yo no quiero. Pero Cristo se hizo vulnerable hasta ir a la cruz del Calvario. O sea, a ver, piensa por un momento esto, de veras, por misericordia de Dios, piensa esto. Jesucristo no dejó de ser Dios. Jesucristo no dejó ni un instante de ser Dios. Él tenía el poder para detener eso. Él tenía el poder, no dejó de tener el poder y la autoridad para detener ese martirio, ese sufrimiento. Pero Él decidió no usarlo. Él decidió colocarse en la posición más vulnerable para ser llevado al pago de nuestros pecados. Así es que no pensemos en algún momento que el hecho de yo aislarme, el hecho de yo decir no te metas en mi vida, es
lo que hizo Cristo. Fíjate a qué grado Jesucristo abrió su vida, que les dijo: ya no quiero llamarles siervos, sino les quiero llamar amigos, porque un siervo no conoce lo que hace su Señor, pero un amigo sí. Y yo les he venido a revelar al Padre. Cuando nosotros tenemos miedo a ser vulnerables, a que nos critiquen, a que hablen mal de mí, a que digan: oye, es que yo tengo un problema de pornografía y qué van a decir de mí, capaz que me descansan de mi ministerio, capaz que esto y eso. Cuando tenemos ese miedo, eso no viene de algo celestial, de algo divino. Eso viene de nuestra carne. Eso viene de algo diabólico, de un engaño que nos está diciendo: no seas sometido a disciplina, porque entonces te va a ir mal. Pero te das cuenta que es la misma tentación del Edén. Dios dijo: no comas de ese árbol porque moriréis. ¿Y qué viene el diablo a decirle y con qué engañaba? No vas a morir. Dios nos está diciendo que la disciplina es una manifestación de amor. Y nosotros que decimos: no, yo no. O no quiero ese tipo de amor. Dios nunca nos ha prometido que seremos libres de conflictos, ni siquiera en la iglesia. Dios nos instruye que vamos a actuar. En Levítico vemos ahí que tenemos que razonar cuando hay un problema entre hermanos. Tenemos que hablar, tenemos que razonar. Y aquí hay un llamado muy importante para los varones, sobre todo. No sabes cuántas esposas vienen: es que mi esposo no habla. Hay un libro que quiero recomendar. La semana pasada conocí a un siervo de Dios impresionante. De verdad les agradezco mucho. La semana pasada les pedí que oraran por mi hijo y al otro día recibimos una respuesta de esas oraciones. Gracias, hermanos, los que han orado por nosotros. Al otro día recibimos una respuesta de Dios. Conocí un varón de Dios impresionante. Yo les quiero recomendar: esposas, regálenle este libro. Ya pasó el Día del Padre, pero todavía se lo puedes regalar de Día del Padre. Es el libro Callados. Y habla precisamente, es un libro dirigido principalmente a varones. No queremos hablar, nos ocultamos detrás de eso, pero mira, tenemos que ser honestos. Es algo que no identifica a Cristo. En 1 Pedro 2, 20 y 21 nos enseña esto: que nosotros de parte de Dios vamos a sufrir, que si no queremos sufrir, entonces estamos en el lugar incorrecto. No has entendido lo que es el cuidado de Dios. Pero es un sufrimiento gozoso, porque es la forma en que nosotros vivimos el evangelio, siendo discípulos reales de Cristo. Ahí lo dice 1 Pedro 2:21. Esto es seguir las pisadas de nuestro maestro, que cuando hacemos el bien y sufrimos es aprobado por Dios. Cristo vino a sufrir con un objetivo: que tú y yo pudiéramos ser reconciliados con el Padre. ¿Te das cuenta qué es lo que está hablando Jesús? Y es lo que está esperando que nosotros entendamos. Que no tengas miedo al sufrimiento, que aún en el sufrimiento vas a verla manifestada la gracia de Dios a través de una sanidad en tu corazón, porque también Él en la cruz, por sus llagas somos curados. Cuando nosotros estamos evitando a toda costa el sufrimiento. No te estoy diciendo que te vayas y vamos a latigarnos, ¿no? Como, y me pongo ahí al frente, dice que va a venir algo malo y me pongo ahí al frente. No, alguien está con coronavirus, tóseme aquí para que me enferme. No estamos diciendo eso. Pero cuando se trata de la vida de un hermano, yo voy a ir a hablar con él aunque sea rechazado. Pablo lo enseñaba en relación al liderazgo. No son los hijos, ahí en la segunda carta a los Corintios, no son los hijos los que acumulan, los que heredarán a los padres, sino los padres a los hijos. Y poniendo esto en mente, él dice: y yo os amaré más, aun cuando sea amado menos. Nuestra carne nos invita a estar buscando: yo quiero ser amado, yo quiero ser reconocido, yo quiero que me den muchos likes en el Facebook, yo quiero tener muchos amigos, yo quiero que la gente venga y me visite, yo quiero. Y entiende una cosa: ese no es el verdadero gozo de Dios. El verdadero deleite y el profundo deleite es cuando nosotros damos, porque es más bienaventurado dar que recibir, dijo Jesús.
Una de las frases que no están registradas en los evangelios, pero sí en el libro de los Hechos. Si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y él solos. Ya hablamos de eso con el pastor Josué, uno a uno. Los miembros de la iglesia somos responsables y privilegiados de velar unos por otros. Es lo que nos está encargando el Señor. Eso que ganó el Señor. Ahora nosotros como sus hijos, lo que el Padre hizo en este plan perfecto y que Cristo lo cumplió y se pagó todo lo necesario, que ahora está saldada la deuda. Ahora nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de que entre unos y otros lo hagamos permanecer. No estés esperando que cuando tu hermano le pueda señalar alguna cuestión de pecado lo vaya a recibir al principio, no. Ahora, esto que acabamos de leer en la disciplina, eso sería lo ideal. Esto sería lo ideal, que tú pudieras ir a orar con Dios en la intimidad, que te dieras cuenta de tu pecado, que hubiese la gracia de Dios se manifiesta en tu vida, que haya un arrepentimiento y que fueras con tu hermano y que le dijeras: ¿sabes qué? Me equivoqué. ¿Sabes qué, esposa? Fui un áspero. No te tenía que hablar de esa manera. Tal vez no importa si le dijiste la verdad o no. La aspereza se está señalando más la forma que las palabras, aunque las palabras también pueden ser ásperas. Dice Proverbios que hay palabras, no gritos ni groserías ni majaderías, palabras que son como golpes de espada. Esposa, me equivoqué. Le ruego a Dios que te dé la gracia para que me perdones, pero quiero que sepas que estoy reconociendo que esto que hice no representa a Jesucristo aquí en la tierra. Fui un orgulloso. Dios tiene el poder para que eso suceda, y eso sería una autodisciplina. Pero a veces hemos pasado tanto tiempo en pecado que se cauteriza nuestra conciencia. Se comienza a endurecer el corazón. Esa palabra cauterizar es encallecer. ¿Has saludado a algunas personas que cuando las saludas parece que tienen lija en las manos? Durísimas, ¿no? Les pegas así, no sienten nada. ¿Por qué? Porque han trabajado tanto sus manos que se han hecho capas de piel dura y están encallecidas. Ese es el proceso en el corazón de muchos. Cuando no nos arrepentimos pronto de un pecado, no vamos con Dios a clamarle por ese arrepentimiento. Mira, ahí estás una capa. Y sigues el tiempo y viene otra capa, porque el pecado, siempre un pecado va a traer más pecado y se va cubriendo. Y llega un momento en el que a veces hasta horas y ni siquiera te das cuenta de lo que estás diciendo. A veces hasta horas y no te das cuenta y no te importa la santidad de Dios a tal grado que no es capaz de mirarte a ti mismo ni escuchar la voz de Dios de lo que Dios quiere trabajar en ti mismo. Y entonces requiere que alguien, sobre todo esa persona ofendida o esa persona que te vio pecar, venga y te diga: tienes un pecado. Yo vi que mentiste. Dime cómo puedo ayudarte para que esto te arrepientas. Pero se tiene que señalar el pecado, es lo que nos está enseñando el Señor. Repréndele, eso significa. Tenemos que ir a los hermanos y hacer que esos hermanos, ese es el sentido de la disciplina, porque eso es lo que leímos en Hebreos 12, para que caminen en santidad, regresar al camino santidad, que entender lo que ganó Cristo para que podamos caminar como eso que Dios dice de nosotros. Continuar esa obra de Cristo en este sentido. Buscar que se mortifique el pecado en su corazón para que Él pueda perseguir la obediencia confiando en la gracia de Dios. ¿Cuántos hermanos han dejado de venir a la iglesia que están ahí culpabilizando, ciclados en mentes, en argumentos de culpabilización y vergüenza, y que están necesitando que nosotros seamos esa voz que clame en su desierto y que les diga: no, ve a la cruz, la sangre recuerda que Dios dijo que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, y si tú le confiesas al Señor tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No tienes que continuar en ese ciclo de vergüenza, porque la obra de Cristo Jesús ha sido suficiente, y en eso se glorifica a Dios.
Pero a veces ni siquiera nos damos cuenta de quién está aquí. ¿A quién le vamos a ejercer disciplina? Quiero pedirte un favor. No sé si esté bien que se bajen el tapabocas. Bueno, aguántate el aire un ratito. 10 segundos, no respires. Bájate con el tapaboca. Voltea con el hermano que está junto a ti. Voltea a verlo y grábate su cara. Ya súbete el tapaboca. Ya puedes respirar. Ese hermano que volteaste a ver, desde ahora es tu responsabilidad. Ojalá tengas la oportunidad, Dios quiera que tengas la oportunidad ahorita de decirle, hermano, este es mi teléfono. Y si tú en algún momento me ves pecar, ayúdame, por favor. Esa intención, esto que estoy diciendo lo deberíamos de tener desde que nos bautizamos, pero a veces no entendemos, no lo hemos tenido. Bueno, el Señor nos está enseñando. Mira cómo dice el versículo 16 de Mateo 18, más si no te oyere, o sea, Dios nos está diciendo, puede no oírte, puede que esas capitas de cauterización, de endurecimiento estén profundas. Toma aún contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Qué hacemos normalmente? En mi matrimonio me ha pasado muchas veces a mí. Ya le dije, no me hace caso. Ya le dije, ya. Ella con Dios. Que Dios la bendiga. ¿Eso es signo de humildad? No, signo de orgullo. ¿Por qué signo de orgullo, pastor? Pues porque está mostrando que estoy ofendido. Estoy mostrando que no he entendido la gracia de Dios, porque eso Dios no lo ha hecho conmigo. Y estoy evaluando mi opinión y mi posición y mis sentimientos más importantes que la orden de Dios, porque Dios dice, no te quedes ahí. Ya hiciste el 1 a 1. Bien. ¿No resultó? Hay algo más que hacer. El amor al hermano insiste en la aplicación de la disciplina para buscar un arrepentimiento. ¿Qué hizo Cristo? Vino a rescatar, dije antes, lo que se había perdido. Y pone como ejemplo, deja las 99 y va por la pérdida. Esa intencionalidad de Dios se tiene que mirar en la iglesia. No me hizo caso, volvió a mentir. No me hizo caso, volvió a ver cosas que no debe. No hizo caso, volvió a deshonrar a sus padres. ¿Qué tengo que hacer? Voy a orar por él. Sí, ora por él, pero también ve con 2 o 3. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué está sucediendo en tu corazón? ¿No has descubierto en tu corazón lo que te está llevando a ese pecado? ¿Por qué necesitas una exhortación? Buscando el arrepentimiento. No llegues ahí, ¿verdad? Y, ay, pues mira, ya te dije, no haces caso. Entonces, para avergonzarte, traje a los hermanos. No. Incrementamos, ¿verdad? Traemos refuerzos, pues. Este hermano no le cayó el 20. Y más allá de ofendernos, y aunque ese pecado te haya afectado, hermano, aunque te haya afectado, normalmente ese es el grande problema. Nos repelemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, es que me afectó a mí y ya no quiero. Si no hay éxito en lo privado, hay que llamar esos refuerzos con el mismo objetivo. En Gálatas 6:1 nos dice, Señor, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Déjame decirte una cosa, vas a ser tentado.
Y seguramente vas a caer, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, mas si alguno hubiese pecado. Nuestra experiencia nos dice que vamos a pecar. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esa dureza del corazón requiere una aplicación de mayor fuerza amorosa. Mira, si tú quieres hacer un hoyo aquí en esta madera, pues a veces con un martillazo basta. Pero si es concreto, no sé cuántos le dan. Un día estaba yo haciendo para colgar algo que mi esposa me encargó, y ahí y nada, me eché 2 brocas, brother, hasta que me di cuenta que había una varilla ahí. No, pues nunca iba a avanzar, ¿verdad? Pero tenés que estar, y a veces hasta te das cuenta y dices, oh, ya hay algo más ahí que está estorbando. Bueno, pues tengo que cambiarle. 2 o 3 testigos. El orgullo tiende a ceder con la vergüenza que sirve. Escucha esto, la vergüenza no nos tiene que ciclarnos en pura vergüenza. La culpa no nos tiene que ciclar en pura culpa. La culpa y la vergüenza Dios la permiten para que seamos impulsados a la cruz de Cristo, porque ahí es donde tiene la solución el pecado. Estábamos ministrando una ocasión a una persona y yo me di cuenta que no estaba escuchando la voz de Dios, porque yo le di un consejo precisamente de esto en 1 Juan 1:9 y le dice, mira, antes de ir a arreglar algo con quien ofendiste, ve a arreglarlo con Dios. No lo hizo. ¿Sabes qué sucedió? Empeoró las cosas. Fue supuestamente a confesar su pecado y lo único que salió de su boca fueron puras mentiras para justificarlo. Porque nunca vamos a obtener la paz delante de los hombres que solamente Dios puede darnos a través de la obra de Cristo Jesús. Tú quieres estar en paz con tu esposa, tú quieres estar en paz con tus hijos. ¿Y qué haces? Te esfuerzas y crees que te humillas y crees, y mira, te voy a abrir mi corazón y todo. Pero si tú traes un asunto pendiente con Dios, Dios no te va a respaldar. Primero arreglamos nuestro asunto en lo vertical y Dios te va a proveer de sabiduría y entendimiento para arreglarlo en la horizontal. Pero si lo queremos hacer al revés, lo único que estamos demostrando, número 1, es una falta de arrepentimiento. Número 2, nuevamente orgullo, porque yo tengo mi manera de arreglarlo y creo que va a funcionar. Estamos, número 3, rechazando lo que Dios nos está ofreciendo, que Dios es el que provee. Y dice el versículo 17: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. No está diciendo que lo pares aquí enfrente, ¿verdad? O que pongas ahí como las 95 tesis de Lutero, ¿verdad? Que fueron clavadas ahí en la puerta de la catedral para que todos sepan el pecador que es este. No. No es exponerlo a la asamblea pública, sino traer el asunto al pastorado de la iglesia. Déjame leerte lo que Harry L. Reader III dice al respecto. Hay que pastorear con disciplina especial en conjunto con la disciplina general. El ministerio habitual de los medios de gracia, esta es la disciplina general, es decir, la predicación, los sacramentos, la comunión, etc. Según la disciplina especial, los ancianos repetirán en oración los 3 primeros pasos que ya vimos, y luego, si fuera necesario, aplicarán los siguientes. Amonestación. ¿Qué es la amonestación? Es la identificación formal e informal del pecado con la advertencia de sus consecuencias si no hay confesión y arrepentimiento. Suspensión de la comunión, que es la cena del Señor, y excomunión, por lo cual el pecador impenitente es considerado gentil y publicano, que esto implicaba recaudador de impuestos,
Estos pasos están diseñados para entregar al pecador impenitente a Satanás y las consecuencias de su pecado con la esperanza de estimular el arrepentimiento sincero. 1 Corintios 5 habla de este ejercicio de disciplina. Aquel que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra, esposa de su padre, una perversión de fornicación terrible. Pablo lo explica así, dice, ni siquiera se oye esto entre los gentiles, entre aquellos, como dentro de la iglesia no están haciendo algo. Y entonces les dice, entréguenlo a Satanás. ¿Qué significa eso? Sáquenlo de la comunión, quítenlo de la comunión. Hay iglesias que al escuchar esto dicen, ¡ay, no! Pero es falta de amor. No, la Biblia nos dice, esto es amor. Pero como traemos un concepto de amor mundano, pervertido, distorsionado, entonces esto se nos hace, repito y vuelvo a decirlo enfáticamente, no se trata de llegar y decir, eres pecador, pecador, sácate de aquí, no sirves para nada, fúchila. No, aquí nos lo está enseñando nuestro hermano, nos está explicando lo que significa. Por amor a ti nos vamos a desprender. No sé si tú has estado en un ejercicio de disciplina de este tipo. A mí me ha tocado hacerlo varias veces y es profundamente doloroso. Duele el corazón de decir, no puede ser posible, Señor. Oramos a Dios para que su gracia se manifieste, en que su corazón escuche la amonestación. Pero ese ejemplo de 1 Corintios 5 en lo que la iglesia, suponemos, no lo narra la historia, pero suponemos saca a ese hombre de la comunión con la iglesia, y en la segunda carta, en el capítulo 2, le dice, respondiéndole a la iglesia, si ustedes lo perdonan, yo lo perdono, para que el diablo no gane ventaja. Entonces estamos ahí, ¿verdad? Interpretando, muchos eruditos de la escritura interpretan así, yo estoy de acuerdo con esa interpretación, que ese hombre que fue sacado regresó arrepentido a la comunión con la iglesia. Y él, ¿verdad? Al ver ese arrepentimiento, la iglesia dice, ¿qué hacemos, Pablo? Le escriben, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Porque mira, está ¿y qué dice Pablo? Recíbanlo. Claro. Porque el objetivo no es que estemos ofendidos. El objetivo no es que nosotros ay, cuánto pecó este cuate. ¿Y cuántas veces hacemos eso? Ay, mira, ese hermano, mira lo que hizo. Ay, ay. En lugar de llegar y hermano, yo soy igual de pecador que tú, clámale al Señor. El padre en esa ilustración del hijo pródigo. No vemos al padre parado ahí en el porche de la casa, ahí en la puerta, y ver al hijo que venía a lo lejos. No sé qué distinguió a lo lejos el padre, pero supo que era su hijo. Y no se quedó en la puerta diciendo, a ver si es cierto. Mira, ya ves, canijo, te gastaste todo lo que yo había ganado. Ándele, mira, hasta acá hueles a marrano, anda, lo que merecías. No, corrió, lo abrazó, lo trajo a casa. Esa es la intención del corazón de Cristo. Fue y vino. Hermano, qué más comodidad que estar en el cielo sin problemas, sin rechazo. Ahí todos los seres celestiales estaban alabando constantemente. Lo único que oía Jesús ahí en el cielo era alabanzas, era reconocimiento a su gloria merecida, era una luz admirable. Estaba con el Padre en esa convivencia perfecta. Todo eso renunció Jesús y vino a la tierra. Es esos brazos del Padre que traen al pecador y lo traen a casa y le cambian las ropas y le dan un anillo de autoridad, porque el llamado de Dios es irrevocable. Los dones y el llamado de Dios son irrevocables. He escuchado a personas que dicen de algunos pecados
que ya nunca más van a poder ejercer. Lo que yo entiendo de la Biblia es que Dios es fiel y que si Él llamó, Él va a confirmar el llamado y va a perseverar, porque ese llamado nunca dependió de nosotros, sino de Él. Y ese debe ser el corazón de la iglesia. Nos tiene que importar el hermano. Pareció hacer algo sencillo lo que te dije, que vieras al hermano, pero es el tiempo de despertar. Dejar de verte a ti mismo, dejarnos de vernos a nosotros mismos y tomarnos ese encargo de Dios, que aquello que Él ganó a través de nosotros, Él lo va a hacer perseverar. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será atado en el cielo. Aquí no está reprendiendo demonios Jesús, está dándonos esta autoridad. Está diciéndonos que si nosotros tenemos esto en nuestro corazón, tenemos el aval de Dios, tenemos su autoridad para la ejecución de esta disciplina, siempre y cuando lo hagamos de la forma correcta. Se va a expulsar a una persona de ser necesario si la doctrina o la actitud destruye la auténtica fe o la costumbre de otros, pero por amor a Él. Tú ves a un Pablo que parece muy duro y le dice a Timoteo: entrega a Satanás, a Alejandro y Mineo, pero le da la razón para que aprendan a no blasfemar. Nunca dice porque son unos puercos. No, Él lo dijo de él antes. Ahí en 1 Timoteo en el capítulo 1. Antes Él dijo: yo era esto. Yo no puedo colocarme en una posición de superioridad. Yo no te puedo ver que a ti como que tú eres de menor categoría. No, yo soy traído como hijo por la misma gracia. Hermanos, por las misericordias de Dios, despertemos. Ya renunciemos a nuestro orgullo de pensar que los únicos que tienen problemas en este mundo somos nosotros. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de Dios. Este texto lo hemos utilizado para cuando hicimos una reunión de oración. No está diciendo lo mismo, está afirmando. Cristo promete su presencia cuando la iglesia administre estos pasos de la disciplina y estemos dispuestos a disciplinar a otros, participar de la disciplina de otros, pero también a ser disciplinados. Dios confirma a su iglesia su presencia mientras implemente bíblicamente estos pasos redentores de la disciplina en la vida de un pecador impenitente. Revela la bendición del Espíritu Santo dada por Cristo, quien supervisa la disciplina redentora en la iglesia, mientras ésta busca 3 bendiciones de gracia: la recuperación del pecador impenitente, la santificación de la iglesia y el testimonio efectivo de Cristo al mundo a través de su iglesia. Cierre sus ojos un momento, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que nos des sabiduría. Es muy evidente que nos hace falta, muy evidente, porque la iglesia no estamos funcionando como tú esperas que funcionáramos. Pero gracias por tu palabra que ahora nos dirige. Pero solo tu gracia nos va a llevar a morir a nosotros mismos para entender que estamos en este mundo para servir a otros. Manifiesta tu gracia, Señor, en un verdadero arrepentimiento, en un entendimiento que tú tienes un tiempo perfecto para todo, y ese tiempo se ha cumplido en nosotros como tu iglesia, para que nuestra intención de obedecerte sea una realidad y podamos mostrar tu luz en este mundo. Ayúdanos a entender lo que la disciplina es y a no tenerle ya más miedo. Que este conocimiento se convierta en acciones. Esa es la sabiduría que pedimos.
y que tú has dicho que no la darás en abundancia, sin reproche. Tú no estás escuchando nuestra voz para respondernos, ya ves, te lo dije. No, sino esa misericordia que te caracteriza nos proporcionará todo lo que está conforme a tu voluntad. Muchas gracias por tu palabra. Señor, si nos estás recordando a alguien en este momento que estaba aquí en esta iglesia y ya no está, danos la fuerza, danos el corazón tuyo como el tuyo, que fue por esa oveja. No consideró absolutamente nada más importante, ni su tiempo, ni su persona. Fue por la oveja. Así seamos nosotros, que ya no nos estemos mirando a nosotros mismos como lo más importante, y hablemos e insistamos y atraigamos a aquellos que necesitan ser levantados. Usa nuestras vidas para eso, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.